retomamos segunda parte de la sesión. Vamos ahora, después de todo este intercambio sobre identidades, identidad, conflictividades también, vamos a entrar al segundo tema, actores sociales y resistencias, con el apoyo de una Makhlouf, compañera, colega de acá de Uruguay, pero le vamos a pedir que nos apoye un poquito contándonos sus líneas de interés y que nos ayude colocando puntos clave sobre este tema de actores sociales y resistencia en alrededor de 15 minutitos, para enseguida nuevamente abrir el micrófono a todas y todos. Adelante entonces, Muna, por favor. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación a este seminario taller Ciudad Mercancía. Me voy a presentar muy brevemente. Mi nombre es Muna Makhlouf de la Garza, como ya me presentó Francisco. Soy actualmente profesora visitante en el área de Sociología Urbana, de aquí de la UAM Azcapotzalco. Mi formación es en Antropología Social, soy licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por la ENA, y tengo formación de maestría y de doctorado también en Antropología Social en la Universidad de Barcelona. Justamente de mis tesis de maestría y doctorado quiero retomar algunas reflexiones sobre el tema de las resistencias, porque después de haber investigado los usos y apropiación del centro de Tlalpan, que acababa de pasar por un plan de revitalización justamente a finales de los años 90, pues me generó la pregunta de qué son esos planes de revitalización, reurbanización, en fin, los planes urbanísticos. Y para mis tesis de maestría y de doctorado me pregunté por las resistencias, porque ya para mí se empezaba a configurar un panorama donde los planes de revitalización, reforma, regeneración, los planes urbanísticos, estaban respondiendo a una forma en particular de ver la ciudad, que tiene todo que ver con esta definición, digamos, de la ciudad mercancía. Voy a confiar también en que quienes me precedieron, y sobre todo, bueno, además en las sesiones anteriores, ya dieron un panorama en el cual no me tengo que extender mucho sobre ¿qué pensamos como ciudad mercancía? Yo en ese sentido nada más retomaría algunos elementos, porque además tengo muchísimas cosas que quisiera platicarles y no sé si va a dar la vida para variar. Pero bueno, nada más algunos aspectos de esta ciudad neoliberal, pensando como punto de partida, pues primero que el capitalismo no está sujeto a crisis, sino digamos que es parte consustancial, digamos, ¿no? Es la expresión de una serie constante de crisis, de modelos de acumulación, y que esos van a verse necesariamente manifestados en el espacio, como una de las principales formas que tenemos, digamos, de producción dentro de lo humano, ¿no? Entonces, en estas crisis de modelos de acumulación se van a dar este tipo de reestructuraciones que vamos a ver también expresadas espacialmente. Y dentro de esto, el papel del Estado no es de un adelgazamiento, sino justamente, bueno, ya lo hemos visto, tiene un papel esencial realmente en generar estas posibilidades, ¿no?, de mercantilización del espacio, ya poniéndolo así como muy grosso modo, digamos, estas nuevas formas de organizar el capital en el espacio, cambia el marco legal, hace una serie de regulaciones que van a tener el efecto paradójico de desregulación, y para permitir todo aquello que no se podía hacer antes, ahora se puede hacer, lo estamos viendo, se habló de la verticalización de la ciudad, en la Ciudad de México está claramente, cambios de usos de suelo que antes no, que solo se habían logrado parcialmente por la corrupción inmobiliaria, ahora toman otros visos y otras dimensiones también en este marco regulatorio, desregulatorio, digamos, ¿no? Entonces hay también, hay investigadores que retoman este concepto de Schumpeter económico de la destrucción creativa, esta permanente desvalorización y revalorización del espacio para conseguir nuevas oportunidades de, pues digamos, de ganancia, de plusvalía, ¿no?, de sacar rentas del espacio.
espacio. Y en ese sentido, yo preguntaría, para mí una pregunta que me parece central es ¿qué desvaloriza y qué revaloriza el espacio en las ciudades? En el precio del suelo, digamos, poniéndolo en términos muy economicistas, pero que finalmente tienen repercusiones en todos los ámbitos de lo social, ¿no? ¿Qué es lo que en cada ciudad desvaloriza y revaloriza, digamos, ¿no? En ese sentido, podríamos preguntarnos cómo se vende la ciudad en cada lugar. Y también que hay una desvalorización de ciertas zonas a partir del abandono y de la destrucción material, pero también de la desvalorización de las propias poblaciones que están habitándola, ¿no? Está cruzado permanentemente y necesariamente por un componente de orden simbólico. Siempre, por eso nunca es nada en el capitalismo, es solo economía en términos puros y duros, digamos, ¿no? Siempre tiene este componente en donde también es importante, finalmente esta desvalorización también en términos simbólicos. Bueno, entonces esta cuestión, esta flexibilización en la regularización, también voy a hablar de alguna manera cómo estos planes y sobre todo megaproyectos y también megaeventos hacen una articulación de ciertos mecanismos que ya están puestos sobre la mesa para posibilitar y dar todavía, detonar mayores oportunidades de plusvalía, de extracción de plusvalías en la ciudad, pues, ¿no? Entonces, bueno, nos preocupa esta cuestión y también, hablando muy brevemente como de mi trayectoria de investigación, como digo, me interesó ver el tema de la revitalización, pero después, ¿cómo se resiste? ¿Cómo se puede hacer frente, o se intenta por lo menos, hacer frente sobre todo desde los movimientos vecinales, no solo, a justamente estos planes, ¿no? Que se consideran desde una población dada que son perjudiciales en algún sentido para estas poblaciones, ¿no? Entonces, a mí muy pronto, digamos, desde estudiante, me llegaron noticias que en la ciudad de Barcelona había un movimiento vecinal, digamos, potente, que no solo estaba resistiendo, sino que estaba nombrando los procesos, ¿no? De ahí me llegan dos categorías que son la violencia inmobiliaria y urbanística, que me parece muy potente que desde la resistencia se estén nombrando, digamos, estos procesos y además se les esté nombrando directamente de violencia, ¿no? Es como también para dejarse como de eufemismos, regeneración, reestructuración, no, esto comporta violencia, comporta acoso inmobiliario, comporta despojos, en fin. Entonces, bueno, como les digo, la titulé así como el título propuesto, digamos. Me voy a ir rapidísimo a hablar de un caso en la ciudad de Barcelona, que es el que pude, no sé, es el de abajo. Bien, me voy a ir así, rapidísimo, solamente para ponernos en contexto. La ciudad de Barcelona, esta ciudad del Estado español, enmarcada por el mar Mediterráneo, dos ríos y una cordillera. Aquí nos vamos a ir acercando al centro, ven la trama medieval, digamos, del centro histórico de Barcelona, y esta península que es el barrio de la Barceloneta, que es el barrio marinero donde yo hice mi investigación. Tiene una trama arquitectónica barroca del siglo XVIII, en fin, militar, ya ven, son calles perfectamente rectangulares, y es una zona, es el barrio pescador, digamos, de la ciudad, está al lado del centro, o sea que también sufrió grandes reestructuraciones con las Olimpiadas, ahora voy a hablar rápidamente de eso. Es un lugar, como digo, de pescadores, es el puerto y la pesca, todavía está ahí la cofradía de pescadores, también eso se limitó mucho con las reestructuraciones neoliberales, pero tradicionalmente, digamos, es el barrio, digamos, pescador, y también donde llegaron en el siglo XIX importantísimas industrias, entre ellos, si han escuchado hablar de gas natural, su origen está en la Barceloneta, en la Catalana de Gas, astilleros, o sea, para hacer barcos, en fin, y hubo una redensificación muy importante. Entonces las casas originales se extendieron, digamos, y se dividieron también, además, se compartimentalizaron. Piensen que la Barceloneta llegó a ser el núcleo urbano en un momento dado de la historia de
de Europa, más denso de toda Europa, digamos, ¿no? O sea, había más de 15,000 personas en esa pequeña península. También en finales del siglo XX, principios del XIX, tiene una actividad lúdica, recreativa, digamos, además con esta idea de la higiene y todo esto, de los baños, vemos una extensa actividad, digamos, de uso de la playa, ¿no? Y también una serie de chiringuitos que le llaman, que son restaurantes exactamente al pie del mar, y además también hasta los años 50 hubo un barrio de barracas, es decir, un asentamiento informal, sobre todo de origen gitano, que en los 50 fue arrasado. Todo esto un poco para decir que cuando nos dan la idea de que Barcelona, después de las Olimpiadas, se abrió al mar, hay que decir que antes de las Olimpiadas tenía una intensa, digamos, uso de las playas, incluso había gente que vivía en primera línea, digamos, de la playa, ¿no? Nada más también para esto, ya cuando pensamos precisamente en estas crisis de acumulación, empieza la desindustrialización de las ciudades europeas en los 70s y ya empiezan modelos, digamos, como digamos, de reconversión de los antiguos usos industriales que estaban a primera línea de mar, en el frente marítimo, digamos, en residencias de alto standing. Para eso hubo un potente movimiento vecinal. Aquí ven una revista que se llama Cuarto de Casa, que son estas particiones de las que les hablaba. La Barceloneta está en peligro, dice en catalán. Ya hubo una resistencia contra el Plan de la Ribera, que así se llamaba, en los años 70. Entonces, toda esta reconfiguración del frente marítimo finalmente va a darse con el detonante de los megaeventos. Por eso también los megaeventos deportivos y de diferentes tipos, ahora lo estamos viendo con la Copa del Mundo aquí y toda la transformación del Estadio Azteca, ojo, no lo tenemos nada lejos, fue finalmente lo que dio como el pistoletazo de salida para todo el cambio del frente marítimo. Sí, ahí estamos viendo la destrucción de todos los de los restaurantes, la destrucción también de todas las bodegas del puerto, en fin. Y ya del lado derecho arriba tenemos la imagen de ahí está el cambio, ven, los restaurantes que se destruyeron y el nuevo paseo marítimo. Y este es parte, digamos, como de la Barcelona o la playa de la Barceloneta reciente. Ahí se está construyendo el Hotel Vela, muy al estilo Dubái también. Hay estos imaginarios del poder en el espacio, ¿no? Justamente a la orillita de este barrio, que sigue siendo uno de los de menor instrucción en la ciudad de Barcelona, sigue siendo de un perfil popular, digamos, ¿no? Entonces, también para ver cómo estos enclaves. Y es un poco para que vean esta es una de las casas que aún se conservan de la planta original del siglo XVIII, y ya para que vean un poco cómo son estas calles estrechas que dan todas hacia el mar. Bueno, les había hablado de este movimiento vecinal en los años 70, para esta asociación, esta primera asociación vecinal, para el año de 2005, que se plantea un plan de los ascensores, es decir, dotación, digamos, de movilidad vertical a partir de elevadores a estos estrechos departamentos, estos estrechos edificios. Se planteaba vaciar toda una columna de edificios para poder poner, porque no había espacio, digamos, ¿no? Entonces, hay un sector de la población y de los vecinos que dicen, pues tiene claramente un perfil expulsor, ¿no? Para que 3 vecinos de los 4 de las particiones tengan elevador, se va a tener que ir uno, pues no nos sale la cuenta, digamos, ¿no? Y también preveían, pues, que había todo un plan, digamos, un proyecto que continúa en la Barcelona posolímpica, pues de esta ciudad, digamos, mercancía. Entonces, se genera una nueva asociación vecinal, más bien hay una segunda asociación vecinal alternativa a la de los años 70, que se crea en el año 2005, y que, cuando viene el plan de los ascensores, propone una plataforma en defensa de afectados en defensa de la Barceloneta. A esta plataforma de afectados, bueno, hay que decir que esta segunda asociación vecinal, les quiero poner un poco esto, porque vamos a decir, ¿por qué nos va a hacer sentido? Pues tiene todo sentido de también las formas de apropiación, digamos, reivindicativa y festiva de la ciudad, que es a lo que quiero llegar. Y otra cosa, Barcelona, que hace rato iba a hacer el chiste de voy a hablar de la zona metropolitana de la Ciudad de México,
México, que es Barcelona, ¿no es cierto? La zona metropolitana del capital avanzado. Barcelona es uno de los laboratorios del planeamiento estratégico. También por eso es interesante, porque es una de las pioneras donde empezó a experimentarse precisamente todas las recetas neoliberales para la ciudad. Entonces también nos interesa esa parte. La fiesta mayor, la Comisión de Fiestas de la Calle de Pescadores, que es donde, digamos, donde se asienta esa nueva asociación vecinal, es el antecedente de esta segunda asociación, y también a la plataforma de afectados que configura la propia asociación se une un colectivo CUPA que se llama Miles de Viviendas, que en el 2004 llega a uno de los edificios, digamos, del barrio, que después fue demolido. Ellos fueron desalojados de allí, pero ellos siguen en contacto e integrándose de lleno como a las actividades del barrio. Cabe decir, yo creo a estas alturas, que la actual alcaldesa de Barcelona formaba parte de este colectivo. También hay este nuevo municipalismo que llega hacia el 2015 en varias ciudades de España, ¿no? También tiene que ver con gente que había estado en todo este tipo de movimientos. Entonces, bueno, yo en este sentido, cuando pienso, digamos, ¿no?, me gustaría hablarles como de varias formas de apropiación festiva, porque mi pregunta un poco en ese momento, y que sigue siendo, es ¿cómo se contraponen los movimientos, ¿no?, vecinales, los movimientos urbanos, a estos grandes embates, digamos, del capitalismo neoliberal, ¿no?, a esta forma nueva de hacer ciudad? Y a veces, ¿cuál es también la pregunta para mí? Es ¿qué hay de nuevo y de viejo en lo que se enfrentan ahora los movimientos vecinales, ¿no? Porque hablamos que en los años 70 ya estaba también una reconversión, estaban todas estas, ya habían embates del capital inmobiliario, ¿no? Es que eso no es nuevo, pero ¿qué hay de nuevo ahora también, no? Me lo pregunté en ese momento para Barcelona, me lo pregunto, por supuesto, hoy para la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, ¿cómo ver también cómo hay algunas cosas viejas, digamos, probadas, ¿no? Como esta idea del sindicalismo vecinal, ¿no? O sea, la idea de los sindicatos trasladadas a las asociaciones vecinales, ¿no? Y luego preguntarme si había algunas cosas de nuevo cuño. Entonces, aquí mucho la pregunta es, yo me preguntaba por los frentes de lucha y los de acción, digamos, ¿no? Y en parte los frentes de lucha era la defensa, digamos, del territorio, en el sentido de decir, no queremos que haya expulsión de vecinos, que haya encarecimiento de los alquileres, queremos que haya servicios adecuados, en fin. Y eso por un lado. Y los frentes de acción, pues son de muy diversos tipos. Una acción jurídica, digamos, frente a ciertos a planes urbanísticos, la asesoría a vecinos que daban también puntualmente la asociación respecto ante sus posibilidades de defensa ante violencia inmobiliaria urbanística. Miraba también esta difusión de la visibilización o visibilidad de sus propias propuestas, acciones, y también la generación de propuestas alternativas, que esto me parece muy interesante, y aquí quiero retomar también la idea que yo retomo de resistencia, ¿no? Que tiene que ver, digamos, retomando como el concepto clásico de Scott, como todas las estrategias puestas por las clases subalternas para resistir la dominación. Podemos también pensar la resistencia en dos sentidos. Una, como, digamos, hacer frente, resistir en términos de no morir, digamos, ¿no?, como la capacidad de hacer frente a una situación adversa en condiciones difíciles, manteniendo una mínima integridad y una mínima dignidad, digamos, colectiva e individual. Esa es una, solo resistir para no morir, ¿sí? Y la otra es resistir en el sentido de hacer frente a una situación en condiciones de posibilidad de transformarla, ¿no? Es decir, con una agencia política, ejerciendo hasta cierto punto, por lo menos, un contrapoder, ¿no? Entonces, esta es la situación la definición de resistencia que más me interesa. No solo resistimos en el sentido de no morir, sino también estamos mirando la realidad, la nombramos y generamos propuestas alternativas que generan también la creación de un sujeto político, que también dice, yo también tengo mi propio horizonte, no es solo el capital inmobiliario el que tiene su propia agenda, digamos, ¿no? Entonces, esta parte también me parece interesante, ¿no? Y dentro de eso hay otro
Dentro de los frentes de acción que yo veía, que también es una estrategia, está lo que ellos llamaban salir a la calle, que básicamente son muchas implicaciones, pero es conocer y vincularse a los demás, conocer el barrio y sus dinámicas, es decir, tener un conocimiento del territorio y también una generación, digamos, como de tejido social importante, y además también para escuchar, digamos, hasta dónde estaban resonando como estos problemas o lo que esta nueva asociación y plataforma identificaba como tales, ¿no? Y dentro de esta apropiación festiva y reivindicativa del espacio público, porque también hacerse visible y audible en el espacio, ellos organizaban una manifestación desde el barrio hasta el ayuntamiento cada año, ¿no? Eso también tenía esta puesta en escena, digamos, como de la resistencia. ¿Por qué seguimos haciendo las manifestaciones, las sentadas, los bloqueos? Es decir, el pensar la resistencia en el espacio, ¿qué es lo que implica? Esa es para mí una de las preguntas muy importantes, pues, ¿no? Entonces, en esta apropiación festiva y reivindicativa del espacio público, pues yo veía que había en estas manifestaciones, vi que había pues bueno, como estos frentes de acción, ya dije la apropiación festiva y reivindicativa, primero una ocupación material de cuerpos y objetos, ¿no? Parecen cosas muy simples, pero yo creo que hay que pensar en la implicación que tienen, por eso digo, ¿por qué seguimos haciendo marchas o manifestaciones? Ocupar con el cuerpo el espacio, aquí estamos también, es una forma de decir, ¿no? Aquí estamos. Dejar marcas en el espacio, todas estas son fotografías que provienen de mi investigación de mi tesis, que tienen que ver con lo que hacía el propio movimiento. Ahí en el predio donde se derribó miles de viviendas, el edificio ocupado, se quitaron las vallas en una manifestación y se pusieron todas estas efigies de las mujeres de la comisión de fiestas, ¿sí? Para recordar un poco, nosotros estamos defendiendo la Barceloneta, ¿sí? Y también hay una apropiación acústica o sonora, pues, ¿no? Toda manifestación va sonando, digamos, y va. ¿Hasta dónde llega esa apropiación acústica? Pues hasta donde llega el sonido también, ¿no? Es una forma también de decir, aquí estamos, pues, ¿no? Se da también la ocupación del espacio a partir de actividades colectivas, ¿no? Es decir, cómo reivindicar el valor de uso, puestos en términos de Lefebvre y del marxismo en el espacio, cómo reivindicar el valor de uso de la ciudad, pues haciendo cosas en la ciudad que no tienen que ver precisamente con el dinero, ¿no? Es tan fácil como decir, también para esto es la ciudad, no solo para hacer negocio, ¿no? Y bueno, por otro lado, una manifestación explícita de las exigencias, es decir, ¿no? Todos los carteles, sí, tal cual, bueno, los pancartas, los objetos. Y otra cosa que me llamaba la atención también, esta ocupación material a partir de una tematización del cuerpo, atuendos, marcas, disfraces. Vemos una de las vecinas vestida de paella, o sea, también con un altísimo sentido del humor, ¿no? Que yo creo que eso es crucial y para mí, dentro de lo que yo vi también, dentro de los propios conflictos que hubo, porque había enormes divergencias dentro del grupo, imagínense, o sea, la comisión de fiestas con los ocupas, pues también había divergencias y mucho también se resolvía a partir de la ironía. Eso fue uno de los grandes hallazgos antropológicos de mi tesis, pues, ¿no? Y entonces, bueno, esto para hablar, creo que ya, claro, ya llevo, no, ya me pasé, ya se me fue. Entonces, de Tlalpan no les voy a hablar, así que si quieren les comento. Si hay oportunidad, lo vemos en la ronda de preguntas. Pero bueno, espero haberles dado algunos elementos para reflexionar de la resistencia y de la ocupación del espacio. Ocupación del espacio para resistir la mercantilización del espacio, ¿sí? También, o sea, un poco en este sentido. Bueno, muy bien. No sé si lo dejo, le apago, ¿Lo dejamos? ¿Sí? ¿Quieres, no? Ok. Sí. Buenísimo. Muchas gracias, Muna. Sí. Gracias. Muchas gracias.